comienza la primera conferencia. Don Pedro Jiménez de Aragón Sierra, director de este instituto, lo llamamos al estrado, no al patíbulo. Bueno, aparte de director de este centro, este magnífico centro, que dirige con sabia rectitud, ¿alguno está en contra? Es doctor en Historia Antigua, da clase en este instituto evidentemente, y también pertenece como profesor asociado al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la UPO, de la Universidad Pablo Olavide, en el área de Historia Antigua. Da algunos tipos de clases curiosos, por ejemplo, da clase de Historia de las Religiones del Mediterráneo, que no está mal, Historia del Mediterráneo también en la Antigüedad, etc. Tiene publicaciones como Reyes y Dioses, La realidad divina en las sociedades antiguas, La revelación de Gabriel y el Mesías divino en el hasidismo del Mar Muerto. Y la redactación de Marcos, Mateo y la Didaje. Luego decís, no sabe. Bien. Don Pedro Jiménez de Aragón Sierra, con todo. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel. Yo creo que habrá que sentir por lo menos uno ahí atrás. Si me pongo de atrás, O vaya a quedar dormido. Pero allí, Margarita, la entrada. Muy buenas. Bueno, pues lo primero es dar gracias al coro por su actuación magnífica. Yo sé que habéis estado ensayando arduamente durante meses y bueno, pues hay que agradecerlo. Ha salido perfecto. Y bueno, en general también dar gracias a Miguel Ángel, que como siempre cuando se le sugiere cualquier cosa, pues rápidamente está ideando, maquinando, y ya veis el resultado magnífico, ¿no? Esto en concreto nace cuando me voy con el proyecto de investigación de Adriano, un mes a Roma, como sabéis, unos cuantos, estuvimos un verano allí, y uno de los libritos que encontré, que era un libro muy antiguo, italiano, de los años 40 o así, pues era la literatura de Adriano, la poesía y la prosa también de Adriano. Y entonces se lo mandé a Miguel Ángel por correo. Y digo, mira Miguel Ángel lo que he encontrado. Y me dice, esto, aquí hay que hacer algo. Hay que hacer algo, hay que componer música y tenemos que hacer algo y tal. Y efectivamente, pues tiempo después, estamos celebrando ahora ese 19º centenario del acceso al poder. Y aquí estamos. Ya tenemos la música compuesta y en fin, vamos a iniciar los actos, ¿no? Yo antes también de empezar, agradecer a Macario, que también en cuanto se lo dije, pues se puso también a trabajar, no solamente con esta performance que acabamos de ver, sino también con la charla que va a dar a continuación después de la mía, ¿no? Y a Pepa, Alicia, Rosa, la gente de las chicas de arte gráfica, ¿no? Beatriz, que en fin, que como siempre, cada vez que se le hace alguna propuesta, pues ya veis el trabajo que han hecho ahí con los alumnos. También agradecer a los alumnos de arte gráfica el trabajo realizado, ¿no? Con esa exposición que tenemos ahí tan simpática, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver si yo soy capaz de resumir este tema, porque hemos organizado de una manera que el tiempo para hablar es poco y en fin, las diapositivas pues son 60 y tantas, con lo cual las voy a tener que pasar para limitarme a la media hora que me habían dicho a toda velocidad. Y también, pues, unas 40 páginas es el artículo que he escrito como resultado de la investigación que realicé en Roma, ¿no? Que como veis es un poco raro. Habéis visto que eso de los hasidíes y todo esto son temas un poco extraños a los que me dedico. Bueno, ahí tenéis, el artículo parte de dos cartas, ¿no? Dos cartas encontradas en el desierto de Judea, en el Wadi Murabá, que es una de las cuevas cercanas a la de Qumran, donde se encuentra esta carta en griego de Soumaios a los rebeldes judíos contra Adriano y varias cartas en hebreo, ¿no? Yo he traducido una, ¿vale? He traducido estas dos cartas, ninguna de las dos estaban traducidas al español. Una anécdota antes de continuar.
algún compañero me preguntaba incluso de mi departamento, ¿pero de Adriano se puede decir algo nuevo? Bueno, pues la realidad es que no solamente no estaban traducidas las cartas del desierto de Judea, sino que el libro de Casio Dion sobre la historia romana no estaba traducido al español. Lo ha traducido el catedrático de Historia Antigua, Juan Manuel Cortés, que dirige el proyecto en el que yo estoy. Lo ha traducido recientemente y lo acaba de publicar Gredos. Pero ya veis, o sea, en España, la patria de Adriano, en Sevilla, pero en España en general, no estaba traducida la obra que habla de la biografía de Adriano y de la obra de Adriano, ¿no? Pero bueno, no voy a daros la lata con este artículo porque es largo de explicar y complicado. Voy a hablar una cosa más general, más sencilla y más atractiva, creo, que es la política cultural de Adriano. Adriano estaba emparentado remotamente con Trajano. Su abuelo estaba casado con una Ulpia, ¿no? Trajano era de la gens Ulpia y su cognomen era Ulpius y su cognomen era Traianus, ¿no? Que viene de los Traius, que era una familia importante de Itálica. Luego pues veis aquí que su madre era Domicia Paulina, su padre Helio Adriano, emparentado con Trajano, y su madre Domicia Paulina, que como comentaremos ahora era de la Bética, ¿no? Ahí veis que ese mosaico. Ya digo que voy a contar pocas cosas hoy, pero bueno, como sabéis que tenemos organizada una visita a la exposición de Adriano que ha comisariado el catedrático de Historia Antigua, en la que yo he colaborado muy poquito, pero bueno, algo, y pues allí se podrán contar más cosas. Este mosaico en concreto hay que verlo en el museo. Lógicamente a la exposición ha subido piezas pequeñas en la sala de exposiciones nueva que tiene el Museo Arqueológico arriba, pero la visita tiene que compatibilizarse con la visita al museo, ¿no? Y este mosaico es un mosaico muy interesante, muy importante, del que hablaremos en ese momento. Pero ahora mismo simplemente mencionar que la familia de Adriano, como la de Trajano y como tantas otras, era una familia del clan bético, el clan de senadores de la Bética, un clan muy importante que había conseguido un puesto en Roma, habían comprado villas en la zona de Tibur, donde luego está la villa de Adriano, y eso les daba un poder para tener una representación en las instituciones romanas, porque controlaban toda una tribu rústica, ¿no? Que era un sistema de elecciones, de participación en las elecciones donde podían ejercer su influencia. Y su madre era de Cádiz, como antes he dicho, ¿no? Ahí veis una estatuita que se conserva en el Museo Arqueológico de Cádiz del Hércules gaditano. La iconografía de este Hércules es distinta a la iconografía que se utilizaba en Grecia y en Roma sobre Hércules. Adriano impone esta nueva iconografía y el culto a este Hércules se extiende a partir de la época de Adriano, porque bueno, era como, para que lo entendáis bien, fácilmente era un poco como con las vírgenes aquí en Sevilla, ¿no? No se rendía culto solamente a Hércules, sino a la Macarena, a la Esperanza Triana y tal. Bueno, pues el Hércules gaditano adquiere un prestigio importante a partir de este momento. Cuando Adriano en uno de sus viajes pasa por Tiro, la metrópoli, yo creo que tendría que apagar un poco el aire, ¿no? Porque está un poco calor ahora. Están allí los mandos, Diego, si tú eres tan amable. Cuando Adriano pasa por Tiro, allí le han construido, en el templo de Hércules, han puesto una estatua con la iconografía del Hércules gaditano y le rinden culto al Hércules gaditano, que es, en teoría, bueno, que en teoría no, la realidad, el fondo histórico es el Melcat de Tiro, es decir, el dios principal de Tiro en Fenicia, es decir, en el actual Líbano, era el dios el templo que se había creado en Cádiz y que griegos y romanos adoraban, y también en el Extremo Oriente, con lo cual el Hércules gaditano de Adriano está intentando unir el Extremo Oriente y el Extremo Occidente del Mediterráneo. Es un símbolo de lo que Adriano va a querer hacer durante toda su gobierno, ¿no? Un instrumento de este gobierno son las monedas, y en las monedas se aprecia, ¿no? En la exposición tendréis fotografías de las monedas de Adriano en las que se aprecia la política propagandística de Adriano en este aspecto. No vamos a leer su cursus honorum, pero bueno, sí que sepáis que
llevó a cabo una trayectoria típica de cualquier senador romano, comenzando pues desde tribuno en una legión y poco a poco va ascendiendo. Será solo a partir del 96, 98, cuando Trajano sea nombrado emperador, ya había sido nombrado en el 96 hijo adoptivo de Nerva, y entonces cuando realmente él ve que tiene posibilidades de ascenso mayores, no porque Trajano fuera su padre adoptivo, que no lo era todavía, sino que era su tutor, ¿vale? Su padre biológico había muerto y Trajano ejercía de tutor, ¿no? Bueno, y luego participará, pero todavía no hay, en ningún momento se ha instituido que Adriano vaya a ser el sucesor, y participará como un militar romano más, como un general romano más, en las guerras de Trajano, las guerras dácicas, las guerras contra los partos especialmente, y en el 117, en el 106 ejerce el consulado, que es cuando, después de haber ejercido el máximo cargo en las legiones en la guerra dácica, ¿no? Y a partir del consulado ya empieza a ejercer el gobierno de provincia. En definitiva, con eso quiero decir que Adriano era un militar, como todos los senadores romanos, era un político, tenía una formación cultural, como ya hemos visto en el debate con Floro, estuvo en el 110, poco después de ejercer el consulado, se fue a Grecia a estudiar con un filósofo, Epicteto, del que mencionaré algo si me da tiempo después, y luego seguirá ejerciendo cargos políticos y cargos militares como era lo tradicional en Roma, ¿no? Porque comento esto, le doy importancia porque generalmente se piensa, y me lo decía alguna compañera hace un momentito antes de entrar, se piensa, Trajano, ¿por qué le hacemos un homenaje a Adriano si Trajano es el gran? No solamente tú, en Carni, lo han comentado mucha otra gente, y de hecho aquí en Sevilla, y en la propia Universidad de Sevilla, pues el homenaje querían hacérselo a Trajano, no se ha hecho al final nada, pero existe el tópico de Trajano como Optimus Principes, como el óptimo emperador, como se decía en la propia antigüedad, y existe también una cierta devaluación de la figura de Adriano que no es del todo correcta, y que la historiografía en los debates que se están haciendo ahora se está corrigiendo. Porque, para empezar, no era Trajano el conquistador y Adriano una persona ajena al ejército, a las conquistas y a la expansión, no, ni mucho menos. Adriano lo que era bastante más sensato que Trajano. Trajano se mete en la guerra dácica, le sale muy bien y obtiene unos ingresos espectaculares con las minas de oro de Dacia, en Rumanía. Y luego además adquiere Arabia un poco porque queda el reino árabe sin herederos. Pero en la guerra de Partia, ¿no?, de la antigua Persia, que en este momento estaba dominada por los partos, fue una locura. Fue una locura realmente de Trajano. Trajano vence a los partos, pero no puede sostener sus conquistas. La guerra empieza con la conquista de Armenia, provincia que está aquí en el norte de Mesopotamia, y luego en el 114 y luego en el 116 hasta el 117 conquista toda Mesopotamia y llega hasta el Golfo Pérsico, baña allí sus armas, orgulloso, pero en realidad empiezan ya rebeliones y empieza a apreciar el propio Trajano que no puede sostener esas conquistas. El imperio se ha extendido demasiado y aquello es insostenible. No solo porque son territorios con una tradición, con unos imperios, una historia todavía más antigua que la de Roma y que se rebelan a ese dominio romano, sino también porque le estalla la rebelión en el propio imperio, ¿no? Concretamente la rebelión de los judíos, que ahora voy a mencionar. Pero antes que nada, que sepáis que Trajano, cuando enferma, después de llegar al Golfo Pérsico, se pone enfermo, lo primero que hace es pactar, había pactado ya con los partos y había nombrado reyezuelos en los distintos territorios conquistados, ¿no? Asiria, Mesopotamia, Armenia, reyezuelos vasallos, es decir, que Trajano fue consciente antes de retirarse de que aquello no podía sostenerlo como si fueran provincias romanas, como cualquier otra provincia romana. En los libros de historia generalmente se dice Adriano abandona las conquistas de Trajano. No es cierto. Fue Trajano el que vio que no era posible y Adriano siguió la política de Trajano porque vio que no era posible. Pero además, el segundo problema que se le planteó a Trajano en este momento de la conquista de Mesopotamia fue la rebelión judía.
Los judíos la llaman en el Talmud la guerra de Quitos porque el general romano de origen mauritano encargado de sofocarla fue Lucius Quietus, y de ahí lo de guerra de Quitos, ¿no? Porque era un salvaje, reprimió la rebelión de una forma terrible y quedó en la memoria judía como un general romano terrible, ¿no? Esa rebelión no empezó en Judea. En Judea se había producido ya una rebelión anterior que termina Tito, ¿no? El arco famoso de Tito en Roma, sino que empezó en Alejandría y se extendió por Cirenaica, la actual Libia, Egipto, la isla de Chipre y también Judea. Es decir, que 4 provincias romanas corren el riesgo en ese momento, entre los años, fijaros, 115 y 117, es decir, en el momento en que estaba Trajano intentando conquistar Mesopotamia, se corre el riesgo de que se pierdan. Y estamos hablando de provincias muy ricas. Egipto era la provincia más rica del imperio, ¿vale? Y se corre el riesgo de que los judíos, fijaros que eran una minoría en estas provincias, pero organizados y armados, tomen el poder en estas provincias, pacten con los partos, derroten a los romanos y creen y se sometan al imperio parto, como habían estado antiguamente, mucho mejor bajo el dominio de los persas que bajo el dominio de los romanos, sobre todo en estos momentos que los romanos habían destruido el templo de Jerusalén, ¿no? Con lo cual, y por eso esto es una simple introducción para entender cuál es la política cultural de Adriano, qué sentido tiene la política cultural de Adriano. Lo que Adriano se encuentra es que el imperio es más frágil de lo que parece en el momento de la muerte de Trajano. El imperio se puede disgregar. Puede haber una crisis social y hay una crisis de identificación también con el imperio romano. A eso añadí el problema de los cristianos. Trajano, como sabemos por las cartas de Plinio, tuvo una política de persecución fuerte con el cristianismo, ¿no? O sea, lo único en las cartas de Plinio, lo único que no hace que hicieran los emperadores anteriores Flavio era admitir libelos anónimos, porque los Flavios admitían libelos anónimos. Y en esta carta dice, eso no es digno de nuestros tiempos. Ahora bien, si una persona con su nombre y apellido dice que este es cristiano, ejecútalo, haces bien en ejecutarlo, ¿no? O sea, la persecución de Trajano y la política de Trajano con los cristianos fue bastante dura. Tanto así, eso es desde en torno al 110 años en que está Adriano con el filósofo Episteto en Grecia, y este filósofo habla de los cristianos como Galileos, es el nombre que le da, y dice que son unos auténticos fanáticos que están deseando el martirio, y los pone como ejemplo de fundamentalistas que buscan el martirio. Poco después, o quizás antes, aquí se discute, se produce el martirio de Ignacio de Antioquía, un personaje dentro de la historia del cristianismo muy importante. La fecha se discute entre el 107 o el 114. Yo me inclino por 114 porque es cuando Trajano está en Antioquía, en Siria, ¿no? Por la guerra. Antioquía fue la base del ejército para la guerra en Oriente, ¿no? De todas maneras, en el 107, sí os digo que cuando este obispo cristiano es enviado a Roma para morir en el circo, en el anfiteatro con los leones, y el que financia en el 107 las fiestas es Adriano, que acaba de obtener su primer consulado, y es Trajano el que le presta el dinero para pagar las fiestas, ¿no? Las celebraciones que se hacían, teatro, anfiteatro, etcétera, y circo, ¿no? Pero si por tanto, si fue en el 107, Adriano lo vivió en directo. Pero si fue en el 114 también, porque Adriano va con la comitiva de Trajano como los consejeros militares principales de Trajano en aquella guerra. Y de hecho, justo después de esa fecha, probablemente el mismo 114 o el 115, es nombrado gobernador de Siria, es decir, de Antioquía. Adriano se queda en Antioquía justo los años después del martirio de Ignacio y los años de la rebelión judía. En Antioquía, que era la ciudad donde más cristianos había y donde había una población judía importante, no hay rebelión. Importante tener en cuenta esto. La figura de Ignacio de Antioquía es importante también por otro motivo, porque él es en sus cartas, las cartas que escribe cuando está siendo trasladado a Roma, es donde aparece por primera vez en la historia, que es el único que tengamos constancia, la palabra cristianismo. Hasta ese momento no se ha utilizado la palabra cristianismo.
si es posible que unos poquitos años antes haya usado la palabra cristiano, pero hay diferencia entre cristiano y cristianismo. A nosotros nos parece muy normal, porque es un sufijo enismo nos da, pero en aquella época no, los griegos no usaban el término helenismo para definirse a sí mismos, lo usaban los judíos. Los griegos helenismo lo consideraban como una cuestión lingüística, como nosotros galicismo o anglicismo. Y la palabra cristianismo es una definición nueva que aparece en ese momento. Ya he dicho que Epicteto los llamaba galileos, luego al final de la antigüedad también se le volverá a llamar galileos. Bueno, lo dejo ahí, pasamos las cartas de Plinio y nos vamos a su gobierno ya, ¿no? Muere Trajano, la polémica sobre el nombramiento de Adriano es considerable porque Trajano muere unos días antes de que se anuncie su muerte y se lea su testamento. Algunas fuentes dudan de que realmente redactara ese testamento y piensan que fue su mujer, Plotina, la que simuló que ese testamento era de Trajano y nombró a Adriano porque estaba enamorada de él. Bueno, una vez que empieza a gobernar, hace dos líneas políticas importantes frente a los riesgos de desintegración del imperio que él ha apreciado. Hay que cambiar el imperio. Primero, hay que reformar el ejército, porque el ejército romano en aquel momento era un desastre. Alguien puede decir, pero ¿cómo es posible si vencían todas las batallas? Porque funcionaba donde había guerra, donde estaba el emperador y estaban la mayoría de las legiones. Pero en las fronteras, en las provincias, las guarniciones que había, estaban acomodadas, no había disciplina, se mezclaban con la población, cosa que Adriano considera negativa, e impone una disciplina a partir de este momento. Una de las cosas que todo el mundo conoce de Adriano es la construcción del muro, pero el muro es una reforma militar importante para mantener las fronteras estables, ¿no? Y va a funcionar. En Inglaterra ya nunca más habrá invasiones de pictos hasta que se vayan los romanos. No solamente es el muro de Gran Bretaña, sino que construye también un muro, no de piedra, con base de ladrillo y demás, y empalizadas de madera en todo el límite germano, y se mantiene con tranquilidad la frontera en esos momentos. Pero lo importante de Adriano no es tanto, en cuanto a reforma del ejército, no es tanto la construcción de muros y tal, sino la reforma militar que hace y que lleva a cabo visitando. Antes comentaba Macariolo de sus viajes, ¿no? Viaja por todo el imperio, es el primer emperador que lo hace, no lo había hecho ningún emperador antes y pocos lo harán después. Y lo hace sobre todo para reformar las guarniciones militares de todo el imperio. Y funciona tan bien que durante por lo menos 50, 80 años no va a haber problemas. Ya después empezarán de nuevo a haber problemas, a la muerte de Marco Aurelio, empezarán a haber incursiones de bárbaros y el imperio romano empezará a flaquear, ¿no? Sobre todo en el siglo III. Pero además de esta reforma militar, la que ya no voy a comentar nada más, la segunda gran reforma, que es la más importante, es la reforma política, la reforma cultural. ¿Por qué? Porque él se da cuenta, como habitante que era de la Bética, que procedía de una familia de íberos, Trajano, la historia de que Trajano procedía de una familia itálica, hoy no la aceptan la mayoría de los expertos. Casiodión dice Trajano, un íbero de un vicus, una aldea de Iberia, y que no era ni ítalo ni italiota, es decir, que no era de sangre itálica. Piensan los investigadores que la invención de que Trajano tiene parientes itálicos, antepasados itálicos, es de Adriano. Igual que la idea que todos a lo mejor conocéis de que Itálica fue una colonia fundada por Escipión. No se fundaban colonias en la época de Escipión. Eso solamente aparece a partir de Adriano, en los historiadores de Adriano, que transforman la historia, la manipulan para dignificar su patria. En los textos más antiguos, de época anterior a Adriano, de Augusto e incluso más antigua, no se habla para nada de fundaciones de Escipión. Eso no significa que no quedara una población itálica aquí, abandonada, controlando un poco el territorio y demás. Sí, lo hubo, pero no era así, ¿no? En cualquier caso, lo que quiero decir es, Trajano es el primer emperador no itálico que gobierna Roma,
y su sucesor Adriano procede también de las provincias, son los dos primeros que proceden de las provincias, y dice, su idea es, hace falta reformar el imperio para que haya una identidad romana que no sea solo de los habitantes de Italia, hay que cambiar la identidad. Ya sabéis que el problema de las identidades es un problema que es una constante histórica y que estamos experimentando hoy. Dentro de poco saldrán los resultados de las elecciones catalanas y veremos la identidad que predomina ahora, ¿no? Pero ese problema es una constante histórica de siempre, ¿no? Entonces, para crear una identidad romana y que no haya movimientos independentistas, rebeldes, de religiones rebeldes y demás, Adriano dice, hay que hacer una reforma, una política cultural que nos unifique a todo, una reforma cosmopolita. Por ahí van los tiros, ¿no? ¿Cómo? Pues fundamentalmente mediante dos factores. Uno, la civilización, civilizar las provincias. Civilizar significa construir civitas, es decir, expandir las ciudades. Y para eso se va a gastar todos los tesoros que Trajano había obtenido en sus conquistas, ¿no? En vez de emplear el dinero en nuevas conquistas que agrandarían el imperio y lo harían más frágil, lo emplea en invertirlo en construcciones, en ciudades y en activar la economía. Y va a ser la edad de oro del imperio romano. Una época en la que la población va a vivir un esplendor económico, social espectacular. Gibbon, el famoso historiador británico, decía que no hubo nunca en la historia de la humanidad época más gloriosa que la del emperador Adriano, ¿no? Y Antonino y demás, ¿no? Los sucesores. Y la segunda cuestión es la integración religiosa. Esto lo va a intentar, no va a funcionar, como todos sabemos. Fijaros el muro, y ahora voy a acelerar, porque ya llevo bastantes minutos, voy a acelerar para que veáis las imágenes rápidamente y luego al final hago otro pequeño comentario. La construcción del muro es una obra espectacular, que recorre Gran Bretaña de una punta a otra, con fortalezas. En Roma todo el mundo conoce el Panteón, pero no solo hizo el Panteón, restauró el Pomerium, el templo de Matidia, construyó el templo a Trajano, el templo de Venus y Roma, un templo en el que relaciona a Roma con la diosa Venus fundadora, el Auditorium, que no lo conoce casi nadie, ahora vamos a ver alguna imagen, por supuesto la Villa Adriana la conocerá mucha gente, el Mausoleo y el Adrianeum. El Panteón sí lo conocéis todos, claro. Aquí está el templo de Venus y Roma, que sería un templo grandioso, que está cerca del foro y cerca del Coliseo. El Auditorium ha sido descubierto muy recientemente. Esto es la plaza Piazza Venezia. La foto está hecha como desde la famosa Tarta, ¿no? El monumento a Víctor Manuel III, y ahí en esa parte de la plaza han excavado y ahora mismo siguen todavía trabajando en lo que han encontrado, ¿no? Que era una especie de un auditorium que es como un ateneo, también lo llamaba, ¿no? Había biblioteca, escuela de oratoria, quiere recuperar el prestigio de la oratoria romana, se recuperará también la filosofía a partir de Adriano, la segunda sofística, toda la cultura de la época de Adriano, etc., ¿no? Ahí veis una imagen que reconstruye lo que sería aquel auditorio, ¿no? De la Villa Adriana comentar simplemente que está en Tíburo, donde había muchas villas de senadores del clan bético y donde controlaban la tribu rústica, y bueno, ahí hace una obra espectacular que no comento porque no tenemos tiempo para ello, pero esa fotografía aérea es una auténtica ciudad. Simplemente si os comento porque tuve la suerte de visitarla antes de que ahora mismo, pues bueno, ya sabéis, cuando yo tenía 18 años esto no estaba prácticamente vigilado y entonces me pude meter por los túneles. Esto que veis aquí son las casas de los campesinos, que tienen túneles que atraviesan toda la villa de una punta a otra para que los campesinos fueran a trabajar a la cocina o a las termas a echar leña, etcétera, etcétera, sin pasar por arriba. Un toque tremendamente aristocrático y misántropo, porque Adriano tenía sus cosas malas como todo el mundo, ¿no? Y era muy misántropo, ¿no? Le gustaba mucho Egipto, y en este estanque, el Canopus, pues... Y este es el famoso teatro marítimo, que en realidad es donde él se refugiaba, levantaba el puente levadizo. Cuando no quería ver a nadie, quería quedarse allí leyendo tranquilo, pues se metía allí, que es en realidad una especie de imagen del mundo rodeado por el océano.
Ahí tenéis el obelisco que se trajo de Egipto a Roma, al Monte Piceno, como homenaje a Antinoo. Ahí tenéis el mausoleo, el actual Castello Sant'Angelo. Así sería antes de que los papas lo transformaran en castillo, ¿no? Ahí está enterrada su familia. Este es un relieve que está en el Museo Vaticano de la apoteosis de su mujer, Sabina, cuando sube al Olimpo. Y el templo de Adriano, actualmente Cámara de Comercio, muy importante porque el Adrianeum normalmente se divinizaba a los emperadores a su muerte, ¿no? Él lo construyó, lo ordenó construir en vida, pero una vez muerto es cuando se consagra este templo, porque ahí es donde se va a rendir el culto al emperador, ¿no? Y es muy importante no solamente por los aspectos artísticos, sino también por este friso. Este friso donde estarían los relieves de las provincias, estos relieves que veis aquí, ¿no? Que os muestro en otra diapositiva. Aquí veis en el Museo Vaticano, hay relieves de las provincias en 3 museos de Italia, ¿no? Fijaros la exaltación de las provincias. Es importante porque hasta entonces cualquier relieve romano de una provincia era el emperador de pie, con el pie encima de la provincia y la provincia agachada y sometida a la fuerza del emperador. Y de repente Adriano ordena construir un templo en Roma, su templo, exaltando a cada una de las provincias. Hay un cambio total de concepto. Cada una con sus virtudes. Está el Museo de Nápoles. Y fijaros lo que decía de las monedas, la política propagandística que se aprecia en las monedas, en las que Adriano aparece como restitutor de cada una de las provincias, ¿no? Y hacía circular monedas, restitutor Acaya, Grecia, el restaurador de Grecia, el restaurador de África, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tenía mucho efecto, porque tened en cuenta que cuando no había imágenes como en el mundo de hoy, la moneda era la imagen que circulaba por todo el imperio. Y ahí veían, bueno, este emperador está reformando, restituyendo las provincias, ¿no? Restitutor de Britania, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Atenas, ¿no? Y voy pasando rápido, pero en Atenas fijaros la cantidad de obras que hace, porque es un gran helenista, ¿no? Mira Grecia, se siente un poco griego, sus antepasados procedían de Adria, que él decía que era una ciudad fundada por los griegos en la Italia adriática. Hace una nueva Atenas, o sea, Atenas la duplica de población y crea la Atenas de Adriano. Ese arco separaba la Atenas de Teseo de la Atenas de Adriano. Los atenienses consideraban a Adriano pues al nivel de Teseo, como un segundo fundador. La biblioteca, una obra espectacular, la biblioteca de Atenas, porque Atenas es la cuna de la filosofía, de la cultura, ¿no? Y entonces hace una obra tremenda. Aquí veis cómo sería el plano, y fijaros en esta, perdón, no, ahí, se me ha escapado una diapositiva, este plano, si no está por ahí esa diapositiva, ha desaparecido, hay otra, o lo veremos en el museo. Este plano se parece increíblemente al Traianeum de Itálica. De Itálica no voy a poner diapositiva porque si no esto se hacía interminable y todo el mundo conoce Itálica, pero el templo de Trajano, que en realidad probablemente era Adrianeum, tiene la misma planta que la biblioteca de Atenas, ¿no? Lo cual indica que seguramente no era una obra simplemente religiosa, sino también cultural. Eso es Éfeso. Aquí veis una estatua otra vez aparece aquí y aquí está, ¿no? Ahí lo veis, el Traianeum de Itálica, prácticamente idéntico, la misma planta. Es decir, que el Traianeum de Itálica seguramente no era solamente el templo que estaba en el centro, sino dependencias múltiples de tipo culturales. El Olimpeion, el templo Alceus olímpico, con las columnas más grandes del mundo griego, lo había empezado Pisístrato en el siglo V a.C. y no se terminó. Siglo VI, perdón, antes de Cristo, y no se terminó. Lo termina él. Él termina el gran templo de Atenas, ¿no? Le gustaba tanto la belleza que cuando llega a Pamukkale, en uno de sus viajes por Asia Menor, la actual Turquía, pues ahí donde veis los arbolitos, dice, esto es increíble, vamos a construir una ciudad, ¿no? Ahí veis el resto de la ruina, aquí veis el teatro, estos arbolitos son los que separan la ciudad de ese manantial de agua caliza que se resbala por la ladera de la montaña, ¿no? Jerusalén la construye de nuevo, ¿no? Ese es el mapa, el plano de Jerusalén en un mosaico bizantino, y esto es lo que queda, lo que se ha encontrado, es difícil porque ha continuado la ciudad, y lo que se ha rescatado de la Jerusalén de Adriano. Gerasa, en Jordania,
Fijaros la plaza elíptica increíble, ¿no? Eso, los que han estudiado arte recordarán la plaza elíptica de Bernini en Roma. Bueno, pues ya en época, ya Adriano lo había inventado. Adriano intervenía en sus obras arquitectónicas, diseñaba y le daba a los arquitectos los bocetos y que ellos lo hicieran, ¿no? Son más cosas, ¿no? Hay un templo, hay un teatro, hay un hipódromo en Gerasa y hay esta puerta espectacular de la ciudad, ¿no? Antinópolis en Egipto, la ciudad que construyen en honor de Antinoo, ¿no? Del efebo Antinoo con el que tenía relaciones, ¿no? No es su amante o su amor, no, es uno de sus amantes, porque tenía muchos, y hombres y mujeres. Bueno, hay un pequeño comentario que quería hacer, pero no me quiero extender más porque si no ya me paso el tiempo, sobre la muerte de Antinoo, que no se sabe muy bien cómo murió, y la política religiosa, y con eso termino, ¿no? La política religiosa es, por un lado, él es el Pontífice Maximus, el Pontífice Máximo de Roma, el jefe de los colegios sacerdotales, y por un lado es reformar la Iglesia romana. También se inician los misterios de Eleusis de Atenas, con lo cual está reconociendo el poder de la religión griega, una religión mistérica, una religión de salvación, en la que se muere y se resucita, etc. Le gustaba la astrología, la adivinación, etcétera, la filosofía también, por supuesto, debate con rabinos, debate con filósofos, debate con cristianos. Tenemos constancia de que es el primer emperador que recibe a filósofos cristianos, Arístides de Atenas, y discute con él, ¿no? Fue divinizado en vida en Oriente, no en Roma, pero en Oriente sí. Instituyó los Juegos Panhelénicos, una cosa muy importante. Cuando Curro dio la conferencia sobre el deporte lo comentamos, ¿no? Eran juegos de toda la ciudad griega del Mediterráneo, no solamente de la provincia de Acaya, sino de todo el Mediterráneo y todas las ciudades que hubieran tenido algún parentesco con los griegos, la propia Roma, por supuesto, ¿no? Y, bueno, durante la época de Adriano y sus sucesores se practicaron, ¿no? Era todo un itinerario de juegos, hay los distintos santuarios donde se celebraban juegos en distintos meses del año, ¿no? Había un calendario anual de celebraciones de juegos deportivos en distintos meses, ¿no? Era una forma también de vincular al imperio, y hoy día sabemos perfectamente el poder que tiene el deporte para esa creación de identidades, ¿no? Bueno, también no solamente fue divinizado él, también divinizó a otro ser humano, Antinoo, a su mujer también, etc. Y por último, que es lo que yo trato en el artículo, que no voy a extender con ello, solamente una pequeña referencia. Hay una política distinta de Adriano hacia judío y hacia cristiano. Hasta Adriano no se distingue. Recordad que hemos dicho que es con Ignacio de Antioquía cuando que sepamos, surge el concepto de cristianismo en oposición al concepto de judaísmo. Hasta Adriano, los cristianos eran una secta judía, unos judíos más. Pero Adriano aprecia en esa discusión con el filósofo Arístides, cambia la política de Trajano, prohíbe la persecución de los cristianos, dice, no se puede ejecutar a nadie por llamarse cristiano, lo manda por carta, que las cartas del emperador eran ley, y cambia radicalmente la política de los emperadores hacia los cristianos. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, estos judíos son un problema, casi provocan una crisis en el imperio. Esta es mi interpretación, ¿no? Habría que explicarla más extensamente, pero no tengo tiempo y lo limito a un par de frases. ¿Quiénes entre los judíos son romanizables o helenizables? ¿Quiénes entre los judíos pueden cambiar su cultura, su modo de ver las cosas para aceptar la identidad global romana? Y dice, estos sí, porque para empezar no se circuncidan o no obligan a circuncidar. Y además comen cerdo. El cerdo, por cierto, emblema del jabalí de la 10ª legión, que es la que estaba asentada en Jerusalén. Etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo hace con los samaritanos. El templo de los samaritanos en el monte Gerizim lo reconstruye. El templo de los judíos en Jerusalén no. En Jerusalén construye una nueva ciudad y permite solo la entrada en esa ciudad a los cristianos, pero no a los judíos circuncidados que siguen la doctrina rabínica, etcétera, ¿no? Lógicamente los judíos se rebelan, esa es la guerra de Bar Kokhba, ese Mesías judío, el hijo de la estrella, significa Bar Kokhba en hebreo, en arameo, que protagonizará la rebelión, la tercera gran rebelión judía contra los romanos, entre el 32 y el 35, contra Adriano, obligándole a movilizar una gran cantidad de legiones hacia Judea. Finalmente, por supuesto, fue derrotado y
este Bar Kokhba persigue a los galileos. En esa carta que estaba al principio en el artículo, se refiere Bar Kokhba a sus lugartenientes a cómo hay que actuar con los prisioneros galileos, y finalmente pues es derrotado, muerto, él y su líder rabino, uno de los rabinos principales del Talmud, Akiva, que era el que le había proclamado hijo de la estrella de David, la estrella del Mesías, que aparece también por primera vez en Ignacio de Antioquía, atribuida a Jesús, y que vamos a poner ahora en el portal de Belén, todos los que pongamos portal de Belén en nuestras casas, ¿no? Pues esa estrella la reivindicaba este Bar Kokhba también, Simón, y bueno, una vez derrotado, pues Jerusalén se convierte en Elia Capitolina, ciudad romana, ciudad donde los cristianos comenzarán a construir sus iglesias, ¿vale?